Hoy día es el último domingo de noviembre, ¿puede creerlo? Tengo pena. Se acaba el año. Lo único bueno es que va a haber fiesta pronto, vamos a comer. ¿Quién celebra aquí el Thanksgiving o el Día de Acción de Gracias? Levanten su mano los gringos ya, y después me dicen gringo a mí. Todos los gringos reconocen el Día de Acción de Gracias. Oye, pero vamos a comenzar una nueva serie. Navidad se viene, así que si quiere, mi lista la tengo allá afuera para el regalo de Navidad. No, mentira, estoy bromeando. Pero vamos a tener un tiempo de celebración en este lugar. Y además de eso, algo que hacemos todos los años es que antes de tener la cena, en la noche del 24 nos reunimos en este lugar el 24 de diciembre. Así que no se lo puede perder. A las 5 de la tarde vamos a tener un servicio aquí el 24 de diciembre. Pero estamos en esta última parte de esta serie, Somos la Iglesia, y lo que esto significa en verdad. Y la realidad es que hemos estado hablando de un poco al comienzo las consideraciones y los beneficios que nosotros tenemos de poder ser parte de la iglesia. Pero además de eso, el domingo pasado Paul nos hacía este llamado de atención. Que como iglesia tenemos que guardarnos de algo, de que no perdamos ese primer amor, ¿se recuerdan? Y en el fondo es la importancia que todo esto tiene, de lo que significa ser iglesia. Porque la iglesia no está hecha de una persona, no son personas individuales, es un grupo colectivo. Y la realidad es que pensando en esto y pensando en esta idea, me recordaba de algo que es fundamental. Y lo puse de esta manera. La unidad hace la fuerza. Y esto es algo que nosotros hemos escuchado muchísimas veces, quizás lo hemos visto o lo hemos dicho en algún minuto, en alguna ocasión, pero esta es una realidad fundamental. De hecho, hace algunos años atrás veía un documental sobre un equipo deportivo y mostraban un poco la mentalidad que hay en este equipo, ¿ok? Porque donde podemos ver unidad y la fuerza que la unidad hace es en el deporte, cuando hay equipo, en el básquetbol, en el fútbol o en el soccer, podemos ver cómo esto se hace realidad, pero este era un equipo en donde habían muchísimas estrellas de gran calibre, ¿ya? Pero algo que caracterizaba a este grupo era la mentalidad que ellos tenían y cómo lograban coordinarse cada uno. No es que el equipo jugaba para una persona, el equipo jugaba para el equipo. Y cuando una persona se destacaba, no se destacaba, la persona se destacaba, el equipo. Y quizás cuando se perdía no era por responsabilidad de una persona, era responsabilidad del equipo. Y le insisto, la idea en sí es que ellos llegaron a ser uno. Ahora, fíjense, porque hay algo que cuando nosotros lo miramos desde el aspecto, por ejemplo, en lo que tiene que ver con las relaciones, la intención es que en el matrimonio, por ejemplo, nosotros pudiésemos llegar así, a ser uno. Y piense por un minuto en esto, ¿por qué experimentamos problemas en las relaciones? Y aunque usted no lo crea, la respuesta es súper simple, unidad. El problema parte porque no hay unidad. Ya podemos tener comunicación, no tenemos buena comunicación, pero ¿por qué no hay buena comunicación? Porque no hay unidad. Quizás podemos tener problemas en la intimidad. ¿Por qué tenemos problemas en la intimidad? Porque no hay unidad. Y este trabajo de unidad no es una cuestión que aparece por arte de magia. Es algo que se trabaja constantemente, es algo que se invierte diariamente en la relación, es algo fundamental. De hecho, piensen lo que hablaba Paul la semana pasada referente a esta pérdida del primer amor. ¿Por qué empiezo a desligarme? Porque empiezo a separarme, empiezo a desunirme. Y la realidad es que esto, como les decía, es fundamental. Ahora, yo me pregunto aquí, ¿qué es aquello que debería caracterizar a la iglesia? ¿Qué es aquello que nos debería caracterizar? Porque nosotros somos la iglesia. Y miren, cuando yo observo a través de todo el Nuevo Testamento algo que es un mensaje constante que se repite una y otra vez, es esta idea de ser uno.
Así como el Padre y yo somos uno, en el mundo conocerán que son mis discípulos de la manera en que ustedes se amen unos a otros. Es interesante cómo esto se va dando y se va repitiendo. Es más, vemos en cartas del apóstol Pablo que él trata de corregir esas inclinaciones. Si usted lee, por ejemplo, la carta a Primera de los Corintios, hay problemas de división en la carta de la primera carta a los Corintios. Hay problemas de división porque están los ricos, están los pobres, están los judíos, los que no. Hay un problema aquí, los que comen esto y los que no comen esto, los que celebran acá y los que no. Un problema. Entonces, hay algo que la Escritura nos quiere decir, y aquí, continuando un poco esta travesía a través de esta carta de los Efesios, quiero que podamos ver, cómo Pablo va a destacar esto. Y miren, él nos ha dicho los beneficios y ahora nos va a decir cuáles son las demandas. Versículo 1 del capítulo 4, él dice, por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. Nos está haciendo una invitación a vivir de una manera particular y específica. Es interesante porque esta palabra vivir tiene que ver con una idea del caminar, con el andar. Las palabras de Pablo son interesantes porque nos hacen un llamado, nos mueven desde los beneficios que tenemos ahora a hacernos ver cuáles son los requisitos. Y fíjense que él comienza con esta idea de les ruego. Ahora, cuando él está haciendo este llamado de ruego, tiene que ver con una idea particular. Es un resultado. Es un resultado. Y a lo que me refiero con esto es que es cuando, por ejemplo, un contrato se nos plantea, se nos pone y vemos todos los beneficios que yo voy a tener en este trabajo, pero en este trabajo hay ciertas demandas. Para que yo pueda tener todos estos beneficios, tengo que cumplir con todos estos requisitos. Lo puse de esta manera. Si te damos A, tienes que hacer B. ¿Y por qué me llama la atención esto? Porque las palabras que Pablo está utilizando aquí tienen un tono de petición, pero la realidad es que en el idioma original da a entender que no es opcional para aquel que es parte de este cuerpo. Para aquellos que nos hemos llamado a seguidores de Jesús, no es una cuestión de que, bueno, yo vivo a Dios o creo a Dios o hago iglesia a mi manera. ¿Se fija? No es una cuestión que es opcional o que es dependiendo del gusto de cada individuo. La palabra ruego que Pablo está usando aquí tiene un tono de condicionalidad. Es como, por ejemplo, miren, cuando estamos en una situación donde, imagínense que estamos aquí y usted se da cuenta que empieza un temblor, ¿ya? Usted se da cuenta de eso y automáticamente, de manera natural, surge una sensación, una reacción natural, ¿ok? Hay un fenómeno particular y esto trae como resultado una acción. Es natural. No es que puede que usted, por ejemplo, siente el temblor y va a correr. Algunos van a tratar de calmar a otros, otros se van a desmayar. No sé lo que usted haría en un temblor. Yo no lo conozco, ¿ok? Pero, o por ejemplo, cuando usted está con hambre y llega a la casa y siente el aroma de comida que alguien está cocinando, siente las carnitas que se están cocinando y eso le provoca una sensación, ¿cierto? Hay algo natural que sale. Entonces, lo que quiero que entienda es que esta palabra ruego de condicionalidad que hay aquí tiene que ver con eso. Cuando yo entiendo, naturalmente aparece una acción en mí. Esto es fascinante. ¿Por qué? Porque aquí se marca una gran diferencia entre uno que cree y otro que es discípulo. Un discípulo entiende, actúa. Uno que cree, a veces
va a actuar otra vez, da lo mismo. Eso es lo que marca la diferencia en la iglesia. Y no estoy hablando de somos vida. Estoy hablando de la iglesia de Cristo. Y miren, quiero que volvamos al versículo 1 y lo observemos nuevamente. Dice, por eso yo que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. Hay una particularidad en cómo, en este caso, Pablo quiere que nosotros vivamos, que nosotros andemos. Esta palabra vivir tiene que ver con el andar, con el diario vivir. Nos está haciendo esta petición, que vivan. Y la invitación que nos plantea tiene una idea particular para nosotros. Cómo la iglesia se debe comportar. Porque los versículos que continúan nos van a dar esta intencionalidad. Y mira, aquí está el punto, porque nosotros hacemos de la iglesia un concepto de la experiencia que yo viví aquí en este lugar. Y no, aquí eran todos unos ladrones, aquí eran todos unos hipócritas. No, el líder que estaba acá se lo robó todo. Y le digo la verdad, de esos somos muchos. Porque somos todos pecadores. No se siente en ningún trono que usted es mejor que otro, ¿ya? Entonces, lamentablemente, esto va a darse, pero eso no quiere decir que la novia, que la iglesia tiene que ser así. Yo tengo que hacer el esfuerzo, entender que el ruego y la demanda es que yo ande de una manera digna del llamado que nosotros tenemos. Y continúa Pablo en el versículo 2. Siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros. ¿Cómo? En amor. Mírenle al que está al lado, dígale, en amor. No le diga mi amor, no mi amor, no. Dígale, en amor. Y si usted no conocía al que tiene al lado, quizá hoy día le dice, puede que hoy día sea el día, yo no sé, el Señor puede hablar en esta hora. Ahora, si después se casan y tienen familia y tienen un hijo hombre, marco. Porque yo le dije que mirara al lado, ¿ok? Siempre humildes y amables. Y lo primero, en esta parte, Pablo nos está dando un fundamento para todo lo que nos va a plantear en el resto de lo que viene aquí. Y en este caso comienza dándonos, si usted se fija, nos empieza a dar el cómo. ¿Cómo nosotros deberíamos vivir esta vida digna del Evangelio? Y nos habla de humildad, nos habla de paciencia, tolerancia, ser amables. Y aquí es donde quiero destacar esta idea. La calidad del caminar depende de la actitud con la que hago. Piense, por ejemplo, cuando uno llega a la casa. Yo puedo llegar a la casa con una actitud que puede cambiar la atmósfera para bien, porque le ha pasado, ¿cierto? Pégale el codazo santo al que habló. ¿Eh? Si aquí no queremos identificar a nadie. Solamente diga, habla Señor, ¿ya? La calidad del caminar va a determinar. Entonces, si yo camino con arrogancia, si yo camino con desprecio, si yo ando por la vida con una actitud que es la incorrecta, la realidad es que lo que va a suceder es que voy a crear un andar que me va a llevar a una actitud particular. Y esto, le insisto, aquí, si ustedes se fijan, empiezo con humildad, que me lleva a la amabilidad, que me lleva a ser paciente, que me lleva a ser tolerante. Es como un paso me lleva al otro. De hecho, lo puse así. La formación de mi actitud parte por los pasos que doy para construirla. ¿Qué pasa? Miren, quiero que piensen en esto y salgámonos un poco de la iglesia por un segundo. En mi familia, en mi trabajo, ¿qué pasos yo estoy dando para crear el ambiente necesario en mi hogar? Estoy dando pasos de, qué sé yo,
pelea, desacuerdo? ¿Cuáles son los pasos que estoy dando? Pablo nos dice que seamos humildes, amables, pacientes, ¿se fija? Perseverantes. Entonces, mi punto en particular es que usted puede crear, y la intención es que como iglesia, nosotros, la iglesia de Cristo, pueda entender que es fundamental. Y aquí nos dice algo interesante en el versículo 3. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Mantener la unidad. Ahora, quiero darle una mala noticia. Tratar de buscar unidad entre nosotros es imposible. Porque usted y yo, por naturaleza, somos egoístas. Y si usted no me cree, mire, ponga a su querubín, a su querubina, ¿ok? Póngalos con un solo juguete. Fíjense qué unidad se da de manera natural. Algo sucede cuando hay dos niñitos que tienen un solo juguete y no pueden compartir. Y no es su hijo. Es usted. No. Es una cuestión natural que hay en nosotros. Hay una cuestión natural de ser egoísta. Entonces, yo no puedo de manera natural buscar la unidad. Busco que esté todo centrado en esto. Por eso, en este caso, Pablo está utilizando esa palabra que dice esfuércense. ¿Se fijan? Tengo que poner el esfuerzo, pero el esfuerzo viene conectado ¿con quién? Con el Espíritu. Esta palabra, esfuércense, es una palabra compuesta, ¿ok? Está compuesta en dos partes. La primera parte de la palabra tiene que ver con spoude, que tiene que ver con prisa, diligencia, esfuerzo, entusiasmo. Es como la actitud, ¿se fijan? Y aso, que en este caso aso es un morfema común en griego que le da el sentido, que le da esa... ¿En qué te vas a esforzar? ¿En qué vas a ser diligente? ¿Ok? En este caso particular, respecto a cómo debe ser la acción. Entonces, cuando yo pongo estas dos palabras juntas, significa esto: poner la urgencia y ganas y esfuerzo al hacer algo. Las ganas, esfuerzo. Entonces, yo entiendo que la unidad no viene de manera natural. Entonces, tengo que poner en acción, tengo que accionarla. Y la invitación que Pablo nos está haciendo es que nos esforcemos y darle la prioridad correspondiente, no a cualquier cosa. Nos está diciendo a la unidad del Espíritu. Y como les decía, nosotros no podemos ser generosos ni por naturaleza. No nos nace, somos egoístas. La unidad es algo que no nos viene de manera natural. De hecho, si usted lee, por ejemplo, Santiago capítulo 4, cuando habla de que ustedes piden mal porque piden por sus propios deseos egoístas, Santiago nos dice eso, que pedimos mal porque cada vez que pedimos, incluso que se sane mi tía, que Señor, que mi esposo o mi esposa se convierta, tiene que ver con una cuestión egoísta, porque yo quiero estar bien. Entonces, como somos tan individualistas, necesitamos la obra del Espíritu Santo actuando en nosotros. Déjeme que se lo repito por si acaso. Usted y yo necesitamos al Espíritu de Dios obrando en medio nuestro para crear la unidad necesaria en la iglesia. ¿Ok? Es más, el Espíritu Santo es quien enciende, activa y mantiene nuestra unidad. Y no se lo mando a decir con nadie. Se lo digo directo. Es quien enciende. Entonces, yo no puedo desconectarme de lo que el Espíritu Santo quiere hacer en mí para que actúe dentro de este cuerpo. Y si nos fijamos, Pablo concluye esa sección haciéndonos ver que la unidad que el Espíritu Santo activa promueve en nosotros una evidencia en el vínculo de la paz.
Esto es lo que debería pasar. El mundo debería mirar la iglesia y decir, ¿qué está pasando ahí? ¿Qué está pasando? ¿Y qué tiene esa gente que yo no tengo? Versículo 4 en adelante dice lo siguiente. Hay un solo cuerpo, un solo espíritu, y también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. ¿Se fija cuál es la palabra que une toda esta idea aquí? ¿Cuál es? No todos, es... Hay algo que vemos y tiene que ver con esta idea de uno. Este versículo es conocido como los 7 unos. ¿Ok? Hay un conector aquí que de manera particular nos hace ver una idea fundamental que yo les decía al principio. Se aplica a través de todo el Evangelio. Y es esta idea de unidad, de conexión que hay. ¿Y cómo se debería dar? Miren, lo primero nos dice un solo cuerpo. Un solo cuerpo. ¿Y por qué me llama la atención esto? Porque la Biblia usa este ejemplo del cuerpo muchísimo. Pablo usa esto para dar a entender que el cuerpo tiene distintas, ¿qué? Partes, distintas partes. Ojos, nariz, boca, pies, dedos, uñas. Cada una de estas partes. Pero en sí es uno. Nos dice que un solo espíritu. Okay. Y en este caso es una referencia a que en particular nos hace ver, y lo mencionábamos anteriormente, aquel que nos provee que esa unidad que no se puede dar por sí sola, no la podemos generar nosotros por sí sola, es esencial la obra del Espíritu Santo y Él es el único. Y no solamente la conexión o la unidad, sino que también la guía, la intercesión. Una sola esperanza. Y esto no es que en el fondo cada uno de nosotros puede tener una idea distinta. No, lo que Pablo está diciendo aquí es que porque nosotros tenemos algo en común, cada uno puede confiar en que en dónde está puesta nuestra salvación. Nuestra salvación para todos es la misma. Y esto es lo más fascinante. Todos somos pecadores. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos. Todos somos pecadores. Pero tenemos la misma esperanza. Un solo Salvador. Por eso Él dice, un solo Señor. ¿Por qué? Porque no hay otro medio. ¿Se fija? No hay otro medio. Jesús dijo, yo soy ¿qué? El camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es a través de mí. La salvación de cada individuo proviene de la misma fuente. ¿A través de qué? De una sola fe. Este es un llamado a nuestro fundamento doctrinal. No es por obra para que nadie se gloríe. Es a través de la gracia que viene a través de Cristo. Por la fe que nosotros tenemos en ese acto. Yo creo que Dios me salva. Y que Jesucristo con su muerte y resurrección en la cruz me da vida. Y eso lo testifico con un solo bautismo. Es el testimonio, es la señal, es el símbolo. El bautismo es el símbolo de mi salvación. No es a una iglesia que pertenezco. No cuando yo me bautizo me hago parte de la iglesia Somos Vida. No. Es un símbolo para el mundo, para la gente, de la fe que hay en mí. Es una confesión pública. Muere el viejo hombre. Hay algunos que hay que dejarlo como 5 minutos, por si acaso. Cuando se empiezan a poner ya moraditos hay que sacarlo, ¿ok? Para que de verdad muera el viejo hombre, porque... Y hay algunas también, si aquí hay mujeres que... Ay, no sé, hay algunas que hay que... Y termina diciendo, un Dios
y Padre, un Dios y Padre. ¡Wow! Se fija que aquí concluye con esta unidad perfecta nuestro concepto de que creemos en un Dios único. No hay múltiples dioses. No creemos en varios dioses. Y esto refuerza aún más la presentación que Pablo nos está haciendo. Esta Trinidad perfecta. Un Espíritu, un Señor, un Dios y Padre. La esencia de quienes somos. Por eso quiero que entienda esto. La unidad es la esencia de nuestra fe. Así la gente nos va a conocer. Así la gente va a saber que somos sus discípulos. Y mire, vamos a tener diferencias. Y lo voy a hablar un poco más adelante, ¿ok? Vamos a tener diferencias, sí. Pero quiero que entienda esto. Sin unidad no hay victoria. No se trata de que la iglesia allá es mejor que esta de acá. No, no. Y mire, lamentablemente hoy día, si les soy honesto, lamentablemente hoy día, en la iglesia de Cristo vemos la división que se da. Que hay pastores que se quieren robar a todas las ovejas. Hay pastores que hablan mal de este de acá y de este de allá y que nosotros somos mejores. Si usted se cree el mejor, este es un mensaje para todos mis amados pastores. Si usted se cree mejor, gloria a Dios. Siga siendo el mejor, porque entre mejores, Cristo brilla más. ¿Cierto? Pero se fijan lamentablemente estas divisiones que se dan en que aquí, que allá. Yo no voy a esa iglesia porque, ¿por qué no? Hay una hermana que me pide siempre, pastor, usted es mi pastor, ¿cierto? Quiero ir a esta iglesia a apoyar. ¡Vaya! Porque entre más se extiende el reino de Dios, más gana la iglesia de Cristo. Quiero que entienda esto. Como iglesia, estamos llamados a demostrar la unidad que tenemos en Cristo. Estamos llamados a demostrar la unidad que tenemos en Cristo. Y tenemos que hacerlo constante, Ahora, una iglesia dividida no es iglesia. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado en cómo nos relacionamos unos con otros, cómo nos relacionamos con lo que pasa con otras iglesias. Por eso a mí me encanta lo que está pasando hoy día, por ejemplo, donde distintas iglesias están formando un evento particular para muchos hombres. Eso es algo que la verdad yo no lo había visto. Eso es bueno. Y aquí hay algo. Las denominaciones no determinan desunión. Porque a veces, es que y los bautistas y los presbiterianos y los pentecostales y los asambleístas y bla, 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 y un montón de cosas que a veces ni siquiera tenemos idea de lo que significan. Pero mire, esto es lo único que usted tiene que poner atención. En esta iglesia, ¿están predicando a un Cristo resucitado? ¿Qué evangelio estamos predicando? Porque hay cosas doctrinales donde vamos a tener desacuerdo, que hay personas que creen que ya las manifestaciones del Espíritu Santo no son para hoy día. No, yo no me tengo que poner a pelear con ellos. Dios los usa y los guarda y los bendice. Y hay gente que necesita eso. Hay gente que necesita sentir la corriente todos los domingos. Sentir el Espíritu. Está bien, hermano, que sea bíblico, Es lo único que yo le pido. Le pido que sea bíblico. Porque, mire, no voy a hablar de esto, pero es que ¿cuánto me queda? Dios mío. Mire, nosotros queremos ser espirituales, pero no olvidamos que el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Me olvido que a veces el Espíritu nunca, como que me vuelve, nunca hay una idea de que el Espíritu me saca de control. Es que a mí el Espíritu cuando me saca de control y me toma wow, ¿qué espíritu será ese? Y eso es lo único que yo preguntaría. Pero eso es un punto aparte en esta conversación, ¿ok? Hay iglesias, yo lo que les digo, Juan nos dice que usted tiene que probar al Espíritu.
Entonces, no porque siente la corriente, ay, gloria a Dios, aquí está el Señor, porque puede ser el diablo. Le estoy hablando en serio. ¿Ok? Entonces, miren, podemos hablar, como les decía, todo el día de la unidad, pero la pregunta clave es, ¿cómo hacemos que esta unidad se viva entre nosotros? ¿Cómo hacemos que pase entre nosotros? Si no podemos responder a esa pregunta, no podemos vivir en unidad. ¿Ok? Y la respuesta para mí es simple. Lo puse de esta manera. La unidad se demuestra en la comunión de amor, servicio y la fe que hay entre los santos. ¿A qué me refiero con todo esto? Es lo siguiente, miren. Esto que pasa aquí, ¿por qué es importante venir a la iglesia? Por la comunión que se da entre los santos. Es importantísimo. ¿Sabía usted que puede que haya alguien que está aquí, que cada vez que te ve levantar los brazos, el Espíritu Santo usa eso para crear fuerza, fortaleza, unidad en este cuerpo? No solamente en la idea de que estemos juntos, sino que podamos servir para la obra de Dios. ¿Cómo estamos extendiendo el reino de Dios? Con un mismo sentido, o en este caso, fe, una fe, unidos todos en una dirección. ¿Eres la iglesia? Oremos. Señor, en esta hora simplemente mi oración es rogarte que tu Espíritu Santo nos mueva y nos empuje a buscar esta unidad. Necesitamos tu obra, Espíritu Santo, trabajando en nosotros para crear los cambios necesarios. Yo te ruego, Señor, por la iglesia de Salt Lake City hoy día. Te ruego por la iglesia hispana, Señor, para que no hayan divisiones, sino que al contrario, en unidad podamos, Señor, ser testimonio de quién eres tú. Unos, Señor, como líderes, unos, Señor, como cuerpo, que entendamos que la obra no es de algunos, es de todos los que estamos aquí, Señor. Y Padre, te ruego por cada persona que está en este lugar, para que de alguna u otra manera podamos entender que la unidad pasa por las decisiones que estamos tomando. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ser iglesia, a ser esa novia radiante que tú vendrás un día a buscar. Bendice cada familia, cada persona en esta hora, Señor. Acompáñanos de regreso a nuestros hogares con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.